Algunos ven irreal el mundo y no se replantean la reflexión. ¿Acaso ese que ve irreal el mundo no es también irreal? Y si lo es, ¿no es acaso este pensamiento de ver el mundo irreal algo irreal también? Porque, ¿quién es el que ve? ¿Quién se da cuenta de que el mundo es irreal? Nuestras acciones nunca estarán libres de causas y efectos. No es que no exista el libre albedrío y estemos destinados a actuar inconscientemente. El libre albedrío solo puede ser aplicado cuando existe un Dios independiente, pero el Buda afirma que no hay Dios, un alma, un ser eterno. Por lo que pensar en el libre albedrío o no tiene sentido. Todo depende del desarrollo de nuestra propia sabiduría, todo depende de cuánto esfuerzo apliquemos en nosotros mismos. Sin aplicar un esfuerzo consciente, no puede haber sabiduría. Pero cuando pensamos en esfuerzos, se nos viene siempre a la mente pelear, ser un luchador, destruir. No hay que destruir nada. No hay que pelear con nosotros mismos. Simplemente, aprender a ser receptivos a la verdad del Maestro y seguir sus pasos con fe. Reconocer el círculo en que vivimos, que no nos ha llevado a nada hasta ahora, que solo ha puesto obstáculos tanto en nuestro crecimiento espiritual como material. Algunos simplemente se encierran en sí mismos pensando, en este mundo solo hay engaño, en este mundo solo hay asesinos, hechiceros, brujas, personas que solo quieren hacer daño. Pensando de esta manera, ven incluso faltas y pecados en personas que han alcanzado la realización. No se dan cuenta de que es precisamente esa actitud lo que alimenta el odio y el mal en nosotros mismos. Alguien que tiene un corazón generoso y da incluso a quienes no merecen que se les dé, igual sale ganando, porque aquel que practica la generosidad avanza en el sendero espiritual y está destinado a un renacimiento más elevado. Pero quien engaña, fingiendo ser un maestro espiritual para recibir regalos, por su propia avaricia, su sabiduría y entendimiento se van nublando, y es destinado a una vida corta, renaciendo en los estados más inferiores. No pensemos solamente en esta vida. Tenemos que tener una visión más amplia de nuestra realidad, como hablamos en la charla anterior. Ciertamente, se nos hace difícil todavía creer en el renacimiento. Pero pensemos por un momento. Supongamos que es verdad lo que dicen los ateos sobre que, cuando morimos, solo hay vacío, la nada, la misma nada que existió antes de nuestro nacimiento. Si fuera entonces cierto esto, si nosotros, que antes no éramos nada, llegamos a ser repentinamente, ¿qué es lo que evita que no ocurra nuevamente? ¿No es acaso esa nada la misma antes de nacer y morir? Y si es la misma, eso significa que si venimos de esa nada, podemos volver, una y otra vez, siempre, de esa nada. Pensemos bien, si solo vinimos a este mundo una sola vez, entonces la nada antes de nuestro nacimiento y la nada después de nuestra muerte serían diferentes. Y si son diferentes, eso significa que la vida continúa después de la muerte. Entonces, no tiene sentido la lógica atea de que en la muerte habrá un vacío eterno. Si hubiera un vacío eterno, nunca hubiéramos estado vivos en primer lugar porque venimos de ese vacío. Aquí, el renacimiento está 100% comprobado. Ahora, ¿por qué no creemos en el karma? Porque tenemos memoria corta y no tenemos una visión profunda de la relación interdependiente. Pensamos en todo como algo, una cosa, algo independiente en sí mismo. Por ejemplo, un árbol no es independiente del sol, del agua y de la tierra, pero vemos el árbol independientemente de esto. Esto es una visión cerrada de la realidad. Pero, ¿sabían que si practicamos ver las relaciones interdependientes de todo, nuestra memoria aumenta, crece? Así funciona la memoria. Recordamos cosas porque algo nos recuerda a esa cosa. Por ejemplo, puedo recordar un amigo al ver una camiseta que él suele usar. Todo lo recordamos en relación con algo. Recordamos a una persona por olor, por una imagen, por una palabra, etc. La interrelación de las cosas es lo que nos permite recordar. Entonces, si absolutamente todo en el universo está interrelacionado, ¿qué nos evita recordar absolutamente todo? Mientras más vemos la interrelación de todo, más recordamos. Si queremos aumentar el recuerdo de algo, debemos empezar a relacionar ese algo con lo que sea que veamos. ¿Cómo se relaciona un árbol con un pájaro? Pues que el pájaro descansa sobre ese árbol y crea su nido. Creando esta interrelación, cuando veamos cualquier árbol, siempre recordaremos a los pajaritos. Mientras más veamos la naturaleza interdependiente de las cosas, más recordaremos. Y mientras más podamos recordar, más conscientes seremos del karma.
El karma casi nunca es inmediato. Lleva tiempo, porque para que una situación se recree lo mejor posible, la existencia tiene que acomodarse para que suceda. Tiene que haber un determinado tiempo para que todo se acomode y nuestros actos den resultados. Siempre estamos experimentando el karma en cada segundo de nuestra vida, tanto el karma de esta vida como de nuestras vidas pasadas. Sin un recuerdo vasto y profundo, obviamente será imposible identificar el karma. Cada vez que ocurra algo bueno o malo en tu vida, entra en ti mismo y trata de recordar y relacionar este momento con algún momento de tu pasado. Te darás cuenta de cómo las piezas poco a poco empiezan a encajar. Algunas personas desconfían del karma porque dicen, ¿por qué a algunas personas malvadas les va bien, mientras que a las buenas les va mal? Esta pregunta surge porque creemos que el bien y el mal, lo bueno y lo malo son algo objetivo, pero en realidad es algo subjetivo. Es posible que una persona malvada tenga muchos bienes materiales, pero no es capaz de disfrutarlos. ¿Por qué? Porque, como ha hecho tanto mal, siempre tendrá miedo de que todo le sea arrebatado. Así que esa persona no vive en paz, siente que es acechado por cualquier lado a donde vaya. Cuando alguien se jacta de riqueza, robando o explotando a los demás, nunca la disfruta tanto como alguien que se las ha ganado de forma justa. Recordemos esto. El karma no son las acciones en sí, sino nuestro estado de conciencia. Alguien con un estado de conciencia elevado no le interesaría bienes materiales de lujo, no le interesaría amasar fortuna, porque ya dentro de sí se siente completo, satisfecho. Recordemos esto. Nadie, absolutamente nadie es feliz haciendo daño a los demás. Esa persona puede pensar que es feliz, pero su misma inclinación por causar daño demuestra su infelicidad. La felicidad es subjetiva. Lo que a ti puede parecerte felicidad, para alguien puede ser un estado de esclavitud. La riqueza para personas injustas se convierte en un estado de esclavitud. Siempre estará angustiado, estresado por no volver a ser pobre otra vez, ya que si eso ocurre, obviamente se sentiría muy humillado. Las personas le verían como un perdedor. No se trata de que pierda sus riquezas en sí. Recordemos, la felicidad no está ni en la riqueza ni en la pobreza, sino en nuestras propias concepciones. Entonces, un rico siempre se sentirá angustiado por miedo a no perder sus riquezas para mantener su propia imagen. Pero, ¿ves la misma angustia en un pobre? El pobre ya es pobre y le da igual ocultarlo. Está libre de esa inquietud de lo que piensan los demás. Ya todo el mundo le conoce. Pero dale riquezas a ese pobre, ahora le has puesto cadenas. Ahora las personas tienen grandes expectativas con él. Entonces, el rico está destinado a alejarse de su comunidad. Hasta es posible que se aleje de su familia, no porque quiera, sino porque las personas han puesto todas sus expectativas en él. Sus amigos, sus vecinos, su familia. Ahora, si pierde esas riquezas, es posible que lo vean como un perdedor, alguien necio, alguien estúpido. Esta es normalmente la gente que se ha hecho rica por golpe de suerte o por medios injustos. Nadie es feliz haciendo lo que es injusto, y como nadie es feliz, esa persona querrá hacer las cosas de forma justa, pero el miedo a perder sus riquezas y con ella su reputación es algo que lo obligará a seguir por medios injustos y, por lo tanto, nunca se sentirá feliz. Pero alguien que se ha hecho rico por medios justos no tiene que pasar por esa angustia, ese miedo constante. ¿Por qué? Pues por la obvia razón de que sabe que está haciendo lo que es correcto y bueno. Alguien que es justo es inteligente y sabio, y por lo tanto no teme perder sus riquezas porque sabe cómo hacer más por medios justos. Alguien que ha hecho sus riquezas por medios injustos y las pierde, es muy probable que nunca vuelva a recuperarlas. Pero alguien que se maneja por medios justos y es inteligente, una vez que se hace rico, nunca vuelve a ser pobre. Y aunque, por alguna razón, suceda y pierda todas sus riquezas, su justicia, inteligencia y experiencia son lo más valioso que tiene. Por lo tanto, la respuesta es no. Una persona malvada no puede ser feliz en la riqueza o en la fama. Incluso en la riqueza o en la fama, experimenta un sufrimiento aún peor porque se siente esclavo de sus mismas posesiones. ¿Puede ser la idea de karma una trampa más de nuestra mente para hacernos creer que la vida tiene algún tipo de sentido? ¿Qué sentido le puede dar el karma a nuestra vida? Es como decir, ¿qué sentido tiene que yo me pellizque y me duela? El karma no tiene nada que ver con la falta o no de sentido en la vida porque no se habla del karma como la verdad absoluta.
El karma sigue formando parte de la ilusión. Aún así, ya sea que no creamos o no en el karma, experimentaremos sus resultados porque es una ley tan básica y sencilla. Normalmente, le otorgamos algún significado espiritual oculto porque no tenemos una visión amplia de la realidad. Sí, como dije anteriormente, nos entrenamos en reconocer la relación interdependiente de las cosas, podremos desarrollar una vasta memoria, pudiendo inmediatamente reconocer el karma. La búsqueda de sentido de las cosas se puede convertir en una regresión infinita en nuestra vida. Lo importante es no apegarse a ninguna creencia o concepto hasta que uno no haya experimentado su verdadera realidad. Ciertamente, vivimos en tiempos difíciles. Si realmente queremos progresar tanto espiritual como materialmente, debemos tener una visión correcta y fe en las enseñanzas de los despiertos, evitando realizar actos negativos que causen estrés, odio, codicia, ignorancia, pereza, etc. Para cuidarnos mental y físicamente, debemos realizar acciones positivas. El Buda dice: estudiante, los seres son dueños de sus propias acciones, son herederos de sus propias acciones. Fueron originados por sus acciones, están ligados a ellas y sus acciones son su refugio. Es la acción la que hace distinción entre los seres inferiores y superiores. Eres lo que haces y lo que piensas. No eres otra cosa que eso. Jesús dice: por sus frutos le conoceréis. El Buda, en su discurso sobre la exposición del karma, afirma: este es el camino, estudiante, que lleva a una vida corta. Matar a los seres vivos. Ser un sangriento asesino, portador de terror y violencia, sin piedad hacia los seres vivos. Este es el camino, estudiante, que lleva a una vida larga. Abandonar la matanza de los seres vivos y abstenerse de matar a los seres vivos. Desechar los vástagos y los puñales, y tratar con gentileza, amabilidad y compasión a todos los seres vivos. Este es el camino, estudiante, que lleva a una vida enfermiza. Hacer daño a los seres vivos con sus propias manos, con zopencos, varas o puñales. Este es el camino, estudiante, que lleva a una vida saludable. Abandonar la práctica de hacer daño a los seres vivos. No hacerlo ni con las propias manos, ni con zopencos, varas ni puñales. Este es el camino, estudiante, que lleva a la fealdad. Tener un carácter furioso e irritable. Ofenderse, volverse irritado, resentido, hostil, enojado y amargado al recibir la más mínima crítica. Este es el camino, estudiante, que lleva a la belleza. No tener un carácter furioso e irritable. No ofenderse, no volverse irritado, resentido, hostil, enojado ni amargado al recibir la crítica. Este es el camino, estudiante, que lleva a la falta de prominencia. Ser envidioso, envidiar a otros cuando estos reciben ganancias, honor, respeto, saludos, reverencia o veneración. Este es el camino, estudiante, que lleva a la prominencia. No ser envidioso, no envidiar a otros cuando estos reciben ganancias, honor, respeto, saludos, reverencia o veneración. Este es el camino, estudiante, que lleva a la pobreza. No ofrecer comida, bebida ni otro tipo de donativos, como vestimentas, coches, guirnaldas, perfumes, ungüentos, camas, alojamiento o lámparas a los ascetas y brahmanes. Este es el camino, estudiante, que lleva a la riqueza. Ofrecer comida, bebida y otro tipo de donativos, como vestimentas, coches, guirnaldas, perfumes, ungüentos, camas, alojamiento o lámparas a los ascetas y brahmanes. Este es el camino, estudiante, que lleva al linaje bajo. Ser obstinado y arrogante, no rendir homenaje a los que merecen ser homenajeados, no levantarse frente a aquellos en cuya presencia hay que levantarse, no ofrecer asiento a quienes se debe hacerlo, no abrir camino para quienes se debería abrir, no honrar, no respetar, no reverenciar ni venerar a quienes merecen la honra, el respeto, la reverencia y la veneración. Este es el camino, estudiante, que lleva a la alcurnia alta. No ser obstinado y arrogante, rendir homenaje a los que merecen ser homenajeados, levantarse frente a aquellos en cuya presencia hay que levantarse, ofrecer asiento a quienes se debe hacerlo, abrir camino para quienes se debería abrir, honrar, respetar, reverenciar y venerar a quienes merecen la honra, el respeto, la reverencia y la veneración. Este es el camino, estudiante, que lleva a la insensatez. No visitar a los ascetas ni brahmanes preguntando: ¿qué es, venerable señor, lo beneficioso? ¿Qué es lo pernicioso? ¿Qué es lo censurable? ¿Qué es lo inocente? ¿Qué debería ser cultivado? ¿Qué debería ser abandonado? ¿Qué clase de acciones producen pena y sufrimiento por largo tiempo?
¿Qué clase de acciones producen bienestar y felicidad por largo tiempo? Este es el camino, estudiante, que lleva a la sabiduría. Visitando a los ascetas y brahmanes preguntando, ¿qué es, venerable señor, lo saludable? ¿Qué es lo perjudicial? ¿Qué es lo censurable? ¿Qué es lo inocente? ¿Qué debería ser cultivado? ¿Qué debería ser abandonado? ¿Qué clase de acciones producen pena y sufrimiento por largo tiempo? ¿Qué clase de acciones producen bienestar y felicidad por largo tiempo?